Ceballos, quien es jefa en Seguridad, Ambiente y Salud Ocupacional de Laboratorios Vago. También cuenta con una maestría en Seguridad y Prevención de Riesgos del Trabajo. Bienvenida, Carla, y cuéntanos qué tenemos para el día de hoy. Gracias, un gusto también para mí poder acompañarles en esta mañana y bueno, en esta tarde. Para mí es fundamental que hoy día hablemos del síndrome de burnout, o también conocido como el síndrome del quemado. Entonces, si partimos desde ahí, es importante que nosotros sepamos que primero este de aquí es un estado básicamente de agotamiento físico, emocional y mental, causado ¿por qué? Por la exposición al estrés crónico. ¿Relacionado con qué? Con el entorno laboral. La Organización Mundial lo clasifica como un fenómeno ocupacional, no netamente como una condición médica, y tiene diferentes características, ¿no? Sobre todo esta parte del agotamiento emocional, la despersonalización y la reducción del rendimiento profesional. Parece algo que me imagino todos ustedes han escuchado, que es este síndrome de la doble presencia, ¿no? Entonces tengo que cumplir mis roles desde la parte laboral, más mis roles a nivel personal, y en ese momento la sobrecarga de estrés es tan fuerte, tan alta, que sobrepasa cada una de las acciones que nosotros manejamos. Sí, cuéntame más sobre este síndrome de, porque hay muchas personas que no lo queremos topar, como que pensamos que es normal, ¿no? Sentirnos agobiados, sentirnos estresados, porque es, claro, de lunes a viernes, inclusive sábados, las labores, pero ¿cómo me doy cuenta que ya tengo este síndrome yo? Claro, existen diferentes síntomas, ¿no? Síntomas y signos que tu cuerpo te va a ir dando. Y partamos de un concepto general, que es del concepto de salud. La salud es un equilibrio físico, mental y social, y no solo la ausencia de enfermedad, ¿ya? Partiendo de eso, nosotros podemos estar bien físicamente, ¿no? No tengo ninguna otra enfermedad adicional. Sin embargo, todo el tiempo estoy cansado, estoy con sueño, me demoro mucho más en procesar las cosas que antes resolvía rápidamente. Todo el tiempo tengo como esta sensación de fatiga, agobio, me abruman una serie de cosas hasta que siento que incluso voy a explotar. Algunas personas lo hablan de esa forma. Entonces, ¿cómo se llama esto? Se llama síndrome de burnout o síndrome del quemado. Y partiendo de ahí, este agotamiento que yo siento puede expresarse de diferentes formas. Primero, estos síntomas que ya te mencioné. Sin embargo, cuando nosotros sobrecargamos a nuestro cuerpo de esto, se vuelve algo sumamente crónico, pueden haber otro tipo de enfermedades que se pueden ir sumando. Por ejemplo, la hipertensión arterial, puedes comenzar a tener estas palpitaciones o la taquicardia, puedes comenzar a tener incluso un infarto agudo de miocardio, accidentes cerebrovasculares, migrañas frecuentes o dolores de cabeza todo el tiempo, problemas con el sueño, ya no concilias el sueño o sueñas o descansas o no descansas de manera parcial, o definitivamente hay un agotamiento generalizado, problemas en la piel, puedes tener prurito, que te pica el cuerpo todo el tiempo, y así una serie de síntomas y signos que pueden llevar incluso a que tú tengas incapacidades sumamente alargadas a nivel laboral, ¿no? Wow, sí, qué interesante, porque como lo mencioné hace un momento, empezamos a normalizar que me duele la cabeza, que no puedo dormir bien, porque inclusive me ha pasado en que cuando tú ya sales del trabajo, inclusive sigue el celular sonando, o sea, tú sigues con ese estrés. ¿Cómo las empresas deberían tomar esto? ¿Se acaba mi horario laboral? Y esa es mi pregunta, porque a mí se me ha pasado varias veces en que tú sales de tu jornada laboral, inclusive te siguen llegando mensajes y tú sigues que laborar, inclusive en el bus, inclusive en casa. Eso, cuéntame, ¿cómo debería ser tratado? Bueno, quiero que sepas que a nivel del Ecuador primero existe normativa al respecto, ¿no? Nosotros tenemos un programa de prevención de seguridad y salud en el trabajo que está, por un lado, gestionado desde el Ministerio del Trabajo, y por otro lado, algunas acciones con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Enfocándonos en este tema, nosotros tenemos que empezar a gestionar desde los niveles laborales en base a los riesgos. Yo hago una matriz de riesgos por puesto de trabajo, ojo, no por colaborador, y determino cómo están mis riesgos. Ahí vamos a tener que hacer algo que se llama la medición de riesgos psicosociales. Esta medición de riesgos psicosociales puede hacerse a nivel solamente de temas intralaborales, como tú decías, el agobio en el trabajo, el apremio del tiempo, las características del liderazgo, la sobrecarga de trabajo, la desconexión entre lo laboral y lo personal y diferentes otras cosas. O puedes también gestionarlo desde la parte extralaboral, ¿no? Los problemas financieros del hogar, cuánto te demoras en movilizarte de tu casa al trabajo, usas bus, usas taxi, la delincuencia, yo qué sé. Y también temas de acoso laboral y acoso sexual, que tú sabes que ahora nosotros tenemos que gestionar a nivel empresarial. Con toda
esta medición, tú vas a poder determinar y decir, mira, en mi empresa yo tengo tal riesgo psicosocial y voy a generar planes de acción. Y ahí sí ya depende de la corresponsabilidad que las empresas tengan, ¿no? El poner estos estándares que yo les llamo de salud laboral o de equilibrio vida-trabajo, en donde tú dices, mira, tal vez los correos electrónicos solamente se envían hasta las 6 de la tarde, no puedes bombardear de correos en la madrugada, es importante que te desconectes en tal momento y también propiciar hábitos saludables, porque yo creo que esto es en dos vías, que el colaborador también haga actividad física, se hidrate, coma bien, genere sus espacios de desconexión y haga sus evaluaciones médicas periódicas, porque esto es un trabajo en equipo, ¿no? Por ejemplo, tú decías, ¿no? Estás llegándome el mensaje al celular. Sí, antes de dormir, ¿qué voy a hacer? Voy a desconectar mi teléfono 30 minutos antes para no tener esta imposición de luz y que obviamente eso genera alteración en mi sueño. Y así, una serie de hábitos que tenemos que ir generando en corresponsabilidad entre las empresas y obviamente los colaboradores. Sí, pero inclusive si hay jefes en que te dicen necesitamos que tú estés fuera del horario laboral y uno para no quedar mal obviamente hace posible esto. ¿Esto es permitido? ¿Qué tratamiento o qué me recomendarías, por ejemplo, si ya es parte de que yo no quiero, pero mi jefe constantemente persigue eso, que siempre esté atenta a mi teléfono porque puede pasar como cualquier otra cosa? Porque claro, una vez más es decirlo, está bien, pero el jefe es así. Entonces uno por mantener su trabajo, mantener su puesto, entonces busca esas alternativas de que siempre estar pendiente del teléfono y ese agobio. ¿Eso es permitido o hasta un punto se tiene que dejar? A ver, tú tienes primero una constitución, ¿no? Que en la constitución te habla de que nosotros tenemos derecho a un trabajo. Un trabajo es una actividad que tú realizas a cambio de un rédito económico. Luego tú bajas un poquito en la parte, en esta escalita de prioridades y tú tienes un código de trabajo. El código de trabajo aplica para instituciones privadas y para instituciones públicas tienes la LOCEP, ¿no es cierto? Entonces, en cada uno de estos códigos tú tienes una serie de normas, ¿ya? Donde te explican claramente cuáles son tus beneficios, cuáles son tus derechos, cuáles son tus obligaciones y cuáles son las sanciones. Además de cuáles son estas vías que tú puedes utilizar desde la parte legal para poder exigir tus derechos. Ahora, yo creo que esto es un equilibrio, ¿no es cierto? Parte también de la cultura laboral que existan en las empresas. Existen culturas jerárquicas, existen culturas autocráticas, existen culturas de consumo, existen, bueno, diferentes tipos de culturas. Yo creo que hay que aprender a hablar. Yo creo que el primer paso siempre va a ser el hablar, es el hablar con la persona y decirle, oye, mira, esto está incomodando, podemos llegar a un acuerdo, ¿qué opinas? Estoy de acuerdo que en emergencias tengamos este tipo de interacciones, pero capaz que lo que no es de emergencia podemos resolverlo mañana. Me parece que existe un criterio que siempre tenemos que, y nos olvidamos a veces los ecuatorianos, ¿no? Medir. ¿Qué sucede con lo prioritario y qué sucede con lo que es urgente? Porque si es prioritario y es urgente, lo tengo que hacer, porque está en riesgo un montón de cosas. Pero si no es prioritario y no es urgente, chuta, capaz puede esperar un poquito o ni siquiera es necesario hacerlo. Esto muchas veces nos ayuda a determinar qué acciones tenemos que gestionar de manera inmediata y cuáles no, porque vivimos en una cultura de la inmediatez. Y eso hay que irlo trabajando y hay que irlo bajando. Si todo es urgente, quiere decir que no estoy gestionando bien el tiempo de mis colaboradores. Exacto, es arriesgarse a hablar con tu jefe y decirle, mira, o sea, pongamos un límite laboral. Sí, yo estoy muy amplio a escucharte, ampliamente a ayudarte en mi horario laboral, pero obviamente después sí quisiera mi límite, porque ahí es cuando empieza el síndrome que tú nos hablabas, y cómo los laboratorios en los cuales tú trabajas se motivaron a hacer este estudio para poder ayudar a este agobamiento, perdón. Cuéntanos, o sea, ¿por qué les motiva a ustedes a hacer este estudio para poder ayudar a toda la gente en el ámbito laboral, que no lo vemos como tan pesado, porque creemos que es como de la vida diaria, pero no, pues sí es un agotamiento muy difícil, que hay que tratarlo, hay que reconocerlo, hay que tratarlo, y el estrés laboral es algo común que siempre pasa. ¿Cómo ustedes se motivaron a realizar este estudio para poder ayudar a las personas que están pasando estas un poco momentos de estrés y todo lo que mencioné anteriormente? Claro, bueno, yo creo que primero ahí, desde la parte de la academia, creo que hay una responsabilidad súper fuerte de generar mayor número de estudios en el Ecuador para conocer qué es lo que pasa, ¿no? Tenemos ahí uno que realizó multitrabajos, uno de la SEC, algunos que son un poco saltados, pero creo que en la parte de estudios todavía como Ecuador podemos hacer mucho.
Ahora, ¿qué es lo que nosotros sí hemos podido implementar y podemos hacer? Es primero un análisis. Siempre pido, hacemos un análisis a nivel mundial de qué es lo que está pasando, luego haces un análisis de América, un análisis del Ecuador, de tu sector en el que trabajas, y con eso tú generas un programa de prevención de riesgos, ¿sí? En este caso, estamos hablando netamente de riesgos psicosociales. Nosotros, como Laboratorios Vago, estructuramos un programa de bienestar vago que se llama, que tiene 4 aristas: salud física, salud emocional, salud financiera y salud social. Porque creemos que cuando tú logras mantener un equilibrio en estos 4 ejes, pues obviamente generas bienestar a los colaboradores. En la parte de salud física, tú abordas estilo de vida, donde abordamos. ¿Qué es estilo de vida vago? Es actividad física programada, nutrición, hidratación, descanso y desconexión y evaluaciones médicas periódicas. Salud mental es el segundo eje, obviamente basado en personas y en familias. El tercer eje es salud social. Ahí tienes los eventos, las fiestas, el relacionarte, el festejar, porque hay que festejar también. Y la salud financiera, que yo creo que es algo que como Ecuador tenemos que tomarnos muy en serio, ¿no? ¿Por qué? Porque si tú miras los índices de endeudamiento, en el Ecuador son altísimos y partimos desde arriba, ¿no? O sea, para todos estamos endeudados y eso genera ansiedad, agobio, estrés, problemas y desencadena que problemas más graves que ya están como ejes transversales a nivel de los gobiernos, ¿no? Sí, y como tú mencionabas, si mi trabajador está mal, mi empresa va a estar mal. Mi empresa va a salir mal. ¿Por qué? Porque está llena de estrés, llena de estrés. ¿Y qué otros, cómo podríamos identificar? Por ejemplo, si mi compañero trabaja fuera ya, por ejemplo, en un horario híbrido. ¿Cómo se puede, el estrés también puede ser como en casa laboralmente o solo se incluye dentro de un momento presencial? No, de hecho también puede estar en los domicilios. Acuérdate que luego de la pandemia en el Ecuador incrementó el tema de otras modalidades de trabajo, ¿no? Tienes jornadas de teletrabajo, jornadas híbridas y jornadas presenciales. Tienes jornadas en el día, jornadas nocturnas, etcétera. Entonces, cada una de estas tiene sus pros y sus contras, como todo en el mundo. Y el tema del burnout no está relacionado con uno en particular, sino más bien depende de las actividades que tú hagas, de la sobrecarga de actividades que tengas, que no tengas claro un rol para el que fuiste contratado o no se respete ese tipo de condiciones laborales. Está relacionado con el estilo de liderazgo. Yo siempre creo que todos tenemos esa capacidad de ser líderes desde el puesto en el que nos encontremos, que no tiene que ver nada con el cargo que asumas, sino hay un libro que a mí me encanta que se llama El líder que no tenía cargo. Entonces es importante, si pueden leerlo, háganlo, porque te habla justo de eso, ¿no? De cómo yo puedo gestionar desde donde me encuentre. Y como tú decías, es fundamental que nosotros podamos mirar este tema con pinzas y ejecutarlo, ¿no? Si yo estoy viendo que mi compañero tiene dolor de cabeza frecuente, contractura todo el tiempo, falta, tiene gastritis, tiene, no sé, me invento, ansiedad, se come las uñas, le sudan las manos, sube de peso, come de manera descontrolada, o veo alguno de estos síntomas como ya más graves, hipertensión, diabetes o condicionantes aún más fuertes, pues tengo que levantar la mano y decir, oye, esta persona necesita ayuda. ¿Qué vamos a hacer para darle soporte? ¿Y cómo las empresas deberían tratar esto? Yo, por ejemplo, voy a recursos humanos y digo, mira, mi compañero está tratando esto. Las empresas están listas, preparadas para combatir estas diferentes circunstancias que vive cada trabajador, porque es un agotamiento que se vive a diario. Las empresas están listas o está en el código. Tú como más conocimiento sabes de este tema. Yo podría ir a recursos humanos o cómo se debería proceder si yo veo un caso así. A ver, ahí existen diferentes formas, ¿no? Si nosotros tenemos un programa instaurado de prevención de riesgos psicosociales y si yo hice una medición, las mediciones son confidenciales, no anónimas. Entonces, normalmente hay una metodología que aplica el Ministerio del Trabajo que es gratuita, o sea, puedes descargarte de la página y la puedes aplicar en tus empresas, no necesitas un consultor para eso. Vas a saber cuáles son esos focos de atención. Entonces, las empresas tienen esta corresponsabilidad de generar programas basados en riesgos. No todo es para todos, porque así priorizas y cuidas el recurso. Y yo creo que eso es algo importante y alineas los programas ¿a qué? A los objetivos empresariales, ¿ya? Y de esa manera el área de seguridad, salud y envuelta se vuelve un eje estratégico a las empresas, por un lado. La segunda cosa, nosotros tenemos ahora por norma en el Ecuador tener instaurados los protocolos y los procesos de prevención de acoso, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué dicen en estos protocolos?
que deben existir una línea gratuita de reporte, una línea anónima de reporte, o un correo al que puedan enviar las cosas, o existen trabajadores sociales, o existen psicólogos, diferentes cosas. Salió un decreto el año anterior, que es el denominado el decreto 255, donde nos habla justo de todos los temas de seguridad y salud, y ahí nos dice que en base al riesgo y al número de trabajadores, nosotros debemos tener técnico de seguridad, o el monitor, o lo que sea que corresponda. Debes tener la trabajadora social. Perdón, claro. Carlita, que te interrumpa. ¿Cuántas personas debe haber para que haya como tú me dices, un psicólogo? ¿Cuántas personas en una empresa debería haber para que ya contemos con esto? Y ojo para las personas que están viendo esto y en sus empresas no tienen esas personas. Por eso me gusta mucho esa entrevista, porque sabes bastante del tema. ¿Y cuántas personas deben haber para que esta persona exista? Un psicólogo, por ejemplo. Claro, en este momento te verifico el número exacto, que ya se me está escapando. Dame exactamente un segundito. Es que sí es importante. Nosotros normalmente lo que hacemos es, como te digo, en este decreto, en el decreto 255, así se denomina, ustedes lo pueden buscar en Google, está netamente libre para poder revisarlo, ¿ya? Y en este decreto ejecutivo 255 se emiten todas las normas, todos los datos que tienen que ver directamente con seguridad y salud en el trabajo. Partiendo de ahí, en este decreto 255, ustedes pueden mirar el número de personas que se necesita. Es a partir de los 25 trabajadores, tú debes tener por lo menos un monitor de seguridad, ¿ok? Wow. Debes tener a partir de los 100 trabajadores un trabajador social. Con todo, estoy verificando en este momento la tablita. Aquí está. Sí, es importante saber este tema, porque hay muchas empresas en que por ahorrarse están dejando la salud mental a un lado de los trabajadores, y si no funciona la salud mental, pues la salud física aún menos. Aún mucho menos, ¿no? Y además salió ya un documento que te ampara y te dice claramente esto. Entonces ya, listo, lo tengo en la mano. Primero tienes la clasificación de la empresa, ¿no? En donde tienes el número de trabajadores. De 1 a 9, con un riesgo bajo, medio o alto, necesitas un monitor de seguridad o un técnico de seguridad. Y obviamente personal de salud que te ampare. Empresas pequeñas hasta 49 trabajadores. En riesgo bajo necesitas un monitor de seguridad, igual en riesgo medio, y en el alto ya necesitas un técnico de seguridad. Empresas medianas de 50 a 100 trabajadores, obligado un técnico de seguridad y salud en el trabajo. Empresas de 100 a 200 trabajadores con riesgo bajo y medio, un técnico de seguridad, pero ahí mira, hay algo importante. Se debe sumar ya un médico con formación en seguridad y salud para dar este soporte. Y en empresas grandes se suman ya a partir de 300 trabajadores. Mira, te dice que debes tener un profesional en psicología, el médico que ya te había dicho previamente, y el técnico, ¿no? Bueno, y la trabajadora social que ya te había mencionado previamente. Sí. Y ahora con todo esto, lo que más tal vez puede interesar del tema a toda la gente que nos está viendo, ¿cómo proveemos este entorno laboral? ¿Qué necesitamos hacer? ¿Qué es lo que el trabajador tiene que hacer para que ya esté tranquilo, para que cuando haya visto este programa diga, wow, estoy pasando este síndrome, necesito desestresarme, necesito alejarme, necesito poner límites, necesito comer bien? ¿Qué es lo que necesitamos, mi Carlita? Cuéntanos. Has estado, el darte cuenta. Segundo, hay que conocer tu propósito de vida. Tienes que saber para qué estás aquí. Si tú no conoces para qué estás aquí, va a venir el medio y te va a poner a hacer cosas para que otro cumpla su propósito de vida. El tercer punto es saber si es que el trabajo en el que tú estás te va a ayudar a cumplir ese propósito de vida, es el medio que tú tienes, y alinearlo, ¿no? Entonces, de ahí parte el yo hacerme cargo. Comienzo por el yo. Ok, yo tengo que poner límites, necesito hacer actividad física, necesito alimentarme de manera correcta, necesito hidratarme, mi cuerpo es en su mayor porcentaje de agua. Lo que acabas de hacer ahorita, hago mi pausa activa en un momentito, me hago mis evaluaciones médicas periódicas y levanta la mano para ver si algo pasa. Y al otro lado, desde la parte empresarial, tengo evaluados mis riesgos, tengo mi matriz por puesto de trabajo, tengo el personal necesario, tengo identificados cuáles son esos programas de prevención que voy a hacer, reporto como corresponde y hacemos un trabajo en equipo. Esto es hacernos cargo los dos. No puedes echar la culpa al colaborador, no puedes echar la culpa a las empresas, sino esto es un trabajo en equipo para sacar adelante y formar este hermoso país que tenemos y seamos corresponsables de las cosas que hacemos. Y bueno, ahí tienes a la empresa Vago, que con gusto te
les apoyamos y les ayudamos en todo lo que necesiten. Gracias, Carla, y a todos nuestros televidentes. Ojo a todas las recomendaciones que nos hace Carla y empezando desde el yo, no al culpar a los demás. Y así sacamos a nuestro país adelante. Ha sido un gusto, Carla, para que te despidas de nuestro programa. Un gusto para mí también, cuente con nosotros, nos apasiona la salud y la vida y eso lo tratamos de transmitir en cada cosa que hacemos. Busquen siempre ese propósito para el que ustedes están aquí y van a ver cómo todas las cosas se alinean. Un gusto haber podido participar ahora. Esa ha sido toda la nota del día. Nos vemos el día viernes para el Encebollado Fest. Chao, chao.